Muy bien, incidente de por medio. Los pobladores de Los Bañados Norte y Sur se manifestaron en las inmediaciones de la Municipalidad de Asunción, permanecen en el lugar y la tensión reina en ese lugar. Nuestra compañera Elia Ramírez está en el sitio. Elia, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Roberto. Y aquí los incidentes continúan. En este preciso momento yo particularmente me encuentro en uno de los estacionamientos que están totalmente cerrados aquí en la Municipalidad de Asunción. Realizamos un pequeño recorrido con nuestro compañero camarógrafo y la verdad es que todas las salidas y entradas están bloqueadas por los manifestantes, por los bañadenses. Aquí el último incidente que se acaba de registrar es entre funcionarios y contribuyentes que están queriendo salir de su lugar de trabajo y de las gestiones que vinieron a realizar aquí. Y bueno, el pedido se realizó bien por un momento, pero los bañadenses se negaron a abrir el paso y empezaron a tirar piedras, precisamente a lanzar piedras. Y acá en este preciso momento está llegando la fiscal Sonia Pereira. Tratando de describirles el cuento, está tirando del brazo la fiscal a uno de los líderes aquí que va a tratar aparentemente de conversar con el grupo que está particularmente en esta entrada, tratar de tranquilizarlos y poder salir los funcionarios. Bueno, Elia, estamos hablando de la Comisión de Derechos Punibles. Ya están privando de su libertad a las personas que quedaron allí dentro del palacete municipal. Sí, efectivamente. Además, Roberto, te quiero comentar de que una funcionaria llegó hasta el local en donde se estaba realizando, en el salón auditorio específicamente, se estaba realizando una reunión entre el gabinete del Ejecutivo Municipal, algunos concejales y los líderes de estos manifestantes. En ese momento llega llega una funcionaria desesperada pidiendo que por favor se hable con los manifestantes porque invadieron la guardería aquí de la Municipalidad de Asunción, y la desesperación reinó en ese preciso momento. Y textualmente te digo las palabras de uno de los líderes que estaban ahí en ese preciso momento: que primero nos concedan lo que pedimos y después hablamos con los que están haciendo en ese momento los que están manifestando en la guardería, dijo. Elia, y precisamente para que la gente pueda comprender el motivo y el contexto de todo esto, ¿qué es lo que están reclamando precisamente estas personas? Sí, exactamente lo que tienen ahora es la derogación de la ordenanza 390/2014, que habla de la creación de un registro único de ocupantes. Y por otro lado también se menciona que van a ser cedidas las tierras previa licitación, aquellas que no están ocupadas. Ellos dudan de esta ordenanza y piden la derogación, y por otro lado exigen el título de propiedad. Sin embargo, la Municipalidad de Asunción habla de que no puede entregarles el título de propiedad, ya que los mismos se encuentran en una zona inundable. Por este preciso momento, bueno, mejor dicho, por este motivo entonces se les niega el título, y lo que les ofrece es un registro de ocupación para que en caso de que tengan que salir los que estén por debajo de la cota 61, primero con ese registro de ocupación tenga que dialogar con la Municipalidad de Asunción para llegar a un acuerdo. Según la Municipalidad de Asunción, este registro de ocupación serviría para garantizarles la propiedad en donde viven actualmente y para que ellos se sientan tranquilos. Sin embargo, los bañadenses no confían en este registro y mucho menos en la ordenanza. Este es el motivo del conflicto actualmente. Elia, en las redes sociales se ven fotografías también de una parte de la municipalidad donde sale humo, aparentemente una explosión, o qué fue lo que pasó, porque también vemos que hay, según dicen, funcionarios heridos con piedras, funcionarios de la municipalidad que fueron heridos con piedras. Funcionarios, colegas periodistas, camarógrafos específicamente, también nuestro colega Dante Melgarejo, también recibió un cascotazo, por así decirlo, y lo que nosotros en este preciso momento aquí particularmente en el estacionamiento que te digo está ingresando un fuerte humo, creo, porque no llego a ver, creo que que están quemando cubiertas, un humo negro realmente. Y bueno, yo estoy tratando ya de salir de ese lugar. Y nada, tratar de salir porque esto es un lugar cerrado, sin embargo está entrando ese humo que les menciono y las cubiertas están quemando en los alrededores de la municipalidad. Tengo entendido, según me dijeron, pero no me consta, que están tratando de hacer esto en cada salida de la comuna, del edificio de la municipalidad. Elia, una noticia de último momento que veo acá publica el colega Iván Lisboa. Dice que ahora se aprobó la suspensión de la ordenanza 390 sine die, o sea, sin el plazo de tiempo. Definido.
¿Esa información puedes confirmarnos, Elida? Seguramente que sí, porque el otro grupo de los colegas están en la concejalía porque Sí, están encerrados adentro. Este diálogo que yo les estaba comentando que se estaba realizando, que se realizó hasta hace rato, se levantó, se dio un cuarto intermedio para que los concejales pudieran precisamente tratar este tema y derogar finalmente, o por lo menos la propuesta inicial fue suspender sine die hasta que se pueda conformar esta mesa de diálogo y posteriormente resolver. Bueno, perfecto, o la Elida. derogación o seguir con esa ordenanza. Perfecto, Elida. Cualquier cosa, estás al teléfono y volvemos a contactar contigo. Así será. Y sí, acá podemos confirmar eso, podemos confirmar que el colega Iván Lisboa de última hora lanzó esta información, ya se aprobó la suspensión de esa ordenanza sine die. Claro, porque hubo gente que quedó dentro también junto con los funcionarios y no pudieron salir del palacete municipal.